nuestros teléfonos IP, cuyas características van a ser muy importantes a la hora de elegir cualquier modelo y poderlo integrar a nuestro UCM. Primero veremos las características de los teléfonos IP de Grandstein. Empezaremos, ¿verdad?, desde la gama más baja de teléfonos hacia la gama más alta, que son nuestros teléfonos Android. Ok, empezaremos con nuestro teléfono inalámbrico DP715, ¿verdad? Un teléfono que posee características bien dichas inalámbricas. Se pueden conectar a esa base 5 teléfonos a la vez. Puede configurarse en varios modos, como por ejemplo que timbren los 5 teléfonos a la vez al entrar una llamada, o que puedan cada uno de estos 5 teléfonos ser cuentas SIP diferentes. Luego vamos a lo que son nuestros teléfonos para pequeñas empresas. Empezaremos con el GXP 1165 o 1160. Diferencia entre el 60 y el 65, igual que el 1400 y el 1405, es que los que terminan en 5 poseen capacidad PoE, mientras que los que terminan en 0 no poseen capacidad PoE. El 1160-65 tiene capacidad de una sola línea SIP. Además de esto, posee las típicas funciones de telefonía, como lo es conferencia de 3 vías, transferencia de llamadas, tanto ciega como asistida. Ok, el GXP 1610 es nuestro nuevo teléfono SIP. También posee capacidad de una línea, tiene capacidad de 2 llamadas activas al mismo tiempo, ¿verdad? Por eso veremos que tiene 2 botones allí de línea. Ok, al igual que el 1165, posee capacidades de conferencia de 3 vías y posee capacidad de transferencia tanto ciega como asistida. El 140X, ¿verdad? Ya es un teléfono un poco mejor, ya nos provee de 2 líneas o cuentas SIP a las que podemos integrar el equipo. Posee 2 llamadas activas, ¿verdad? Se puede manejar 2 llamadas activas a la vez. Y tiene una pantalla que no es retroiluminada. Ok, además de esto posee su capacidad de transferencia y conferencia de 3 vías. El 1625, nuevo teléfono también que estamos sacando al mercado, el 20 como el 25, el 20 no posee capacidad PoE, el 25 sí. Este tiene una pantalla retroiluminada, ¿verdad?, que nos permite una mejor visión de la pantalla LCD. Posee 2 líneas activas, ¿verdad? Y posee la capacidad también de manejar conferencia de 3 vías y capacidad de transferencia. El 1450, al igual que el 1625, posee pantalla retroiluminada, ¿verdad? Y posee 2 líneas activas. Diferencia entre ellos radica prácticamente en el número de cuentas y la capacidad de la pantalla LCD retroiluminada. Ok, luego venimos con nuestra serie de teléfonos para pequeñas y medianas empresas o pymes, que son los XP 2130, 2140 y 2160. La diferencia entre ellos, como lo pueden ver en los modelos, el 3, el 4 y el 6 significan que el número de líneas, ¿verdad? Estos teléfonos, los 3, poseen capacidad Bluetooth y poseen tanto el 2130, 8 botones, ¿verdad?, que tienen capacidad de teclas BLF, además de otras funciones como configurar las teclas para realizar discado directo, call park, etc. El 2140, ¿verdad?, posee 4 líneas activas y la principal diferencia entre los demás es que a él se le pueden anexar hasta 4 botoneras. Estas 4 botoneras poseen capacidad de 40 teclas BLF. Dan un total de 160 teclas BLF. ¿Ok? El 2160 posee una botonera de 24 botones integrada, además de que posee 6 líneas SIP, lo que nos da una capacidad de 6
llamadas simultáneas, de manejarse llamadas simultáneas. Otra característica de estos teléfonos son la capacidad de conferencia de hasta 5 personas simultáneamente. ¿Ok? Por último, tenemos nuestros teléfonos XB3240 y GB3275 con sistema operativo Android. Teléfonos de gama alta con una buena capacidad de procesamiento de información. Estos teléfonos tienen la capacidad de realizar videollamadas, tienen cámara integrada y además podemos integrarlo a aplicaciones como Hangouts, Link, GoToMeeting, entre otras. Que posee sistema operativo Android nos da una gran capacidad de poder procesar o manejar múltiples aplicaciones, al igual que nuestros teléfonos Android, permitiéndonos o dándonos versatilidad a la hora de implementar estos teléfonos en cualquier oficina. Ok, continuamos. Ahora hablaremos de las características de la serie de UCM 6100. Esta serie está dividida en 4 modelos. Está dividida en el modelo UCM 6102, el UCM 6104, el UCM 6108 y el UCM 6116. Todas estas PBX o estos modelos están hechos bajo Asterix, la plataforma Asterix. Especificaciones generales. Nuestros UCM poseen capacidad de hasta 500 extensiones en los 4 modelos. ¿Ok? Tenemos capacidad en el 6102 de hasta 30 extensiones o terminales SIP. Llamadas concurrentes, disculpen. 45 llamadas concurrentes en el 6104 y hasta 60 en los modelos 08 y 16, que son de mayor capacidad de puertos FXO. ¿Qué podemos decir ahora? Los últimos dígitos, ¿verdad?, de nuestra serie de modelos UCM nos dicen la cantidad de puertos FXO que puede manejar el equipo. Por ende, el UCM 6102 manejará 2 puertos FXO o se pueden conectar a él 2 líneas telefónicas. El UCM 6104 posee capacidad de 4 puertos FXO. El UCM 6108 posee capacidad de 8 puertos FXO y el 6116 capacidad de 16 puertos FXO. Conferencia de hasta 32 participantes dependiendo del modelo. Si son los modelos 6102 y 04 tendrán 24. Y si son los modelos UCM 6108 y 16 tendrán 32 participantes en una conferencia. Poseemos capacidad de autoconfiguración de terminales con nuestra aplicación Config0 y fíjense que la interfaz es muy amigable, por ende podemos hacer múltiples configuraciones en periodos de tiempo más cortos. Características de hardware. Ok, nuestra serie UCM posee en sus 4 modelos un procesador ARM Cortex de 1 GHz con capacidad de 512 de memoria RAM, 4 GB de memoria interna de almacenamiento. Dependiendo del modelo poseemos de 2 a 16 puertos FXO y en todos los modelos poseemos capacidad de 2 puertos FXS. Tenemos puertos de red gigabit integrado con PoE integrado, disculpen. Manejamos el protocolo 802.3 AF para PoE. Tenemos en todos nuestros modelos puertos periféricos USB y SD para expandir el almacenamiento, indicadores LED de encendido, actividad de red y estado de puertos FXO y FXS. Además de que poseen una pantalla LCD gráfica de 128 por 32 pulgadas. Funciones de llamada. Vamos a dividir esta parte en funciones de llamadas básicas y funciones avanzadas. ¿Ok? Nuestras funciones básicas, entre las cuales tenemos operador automático IVR, registro de llamadas CDR, puentes de conferencia, no molestar,
DND, de desvío de llamada, cola de llamada, parqueo de llamadas, capturas de llamadas, llamadas en espera, lista negra y blanca para IPs, esto con el fin de proporcionar seguridad a nuestra central, callback. Callback es una función muy buena, ella nos permite dar la oportunidad a las personas que nos llaman de no pagar las llamadas que están realizando. Es decir, cada persona que llame a nuestro CM no va a generar costo alguno en su llamada. Intercom o voceo, grupo de timbrado, multilenguaje, nuestro CM tiene capacidad de múltiples lenguajes, transferencia atendida y ciega, atendida cuando se puede hablar con la persona a llamar antes de transferir la llamada y ciega cuando se transfiere directamente, música en espera, correo de voz y reenvío de llamada. Funciones avanzadas. En nuestras funciones avanzadas tenemos registro de servidor. Estos son los registros que podemos hacer en nuestro CM a través de las extensiones. Servidor LDAP, VCLAN Field, que serían nuestras teclas BLF, configuración 0, nuestro método de autoprovisionamiento de equipo, negociación de códec de video, tenemos capacidad de hacer videollamadas a través de nuestra central. DID, eso nos da la capacidad de rutar llamadas a través del DID, solo para troncales zip y troncales digitales, extensiones móviles, firewall, router, servidor fax, fax a email. Esto nos da la capacidad de recibir fax y guardarlos tanto en nuestro CM como enviarlos al destino de nuestro correo electrónico. TLS, seguridad multimedia SRTP para cifrar el audio, detección automática de FXO, al conectar las líneas telefónicas se detectan automáticamente, conferencia de video de 3 vías para todas las extensiones que se conecten al mismo, Event List BLF, capacidad de mediante un mensaje zip registrar a nuestro botonera BLF múltiples botones BLF, BLF de extensión remota, DISA, capacidad de realizar llamadas desde nuestra PBX a través de una llamada a la misma, grupo de capturas de llamadas y VLAN. Ok, nuestra compañía se enfoca en 4 puntos importantes, que son voz, datos, movilidad y video. Ok, hoy vamos a ver cada una de ellas por separado. En voz tenemos que sería nuestra capacidad de enviar voz de manera segura, clara y confiable. Ofrecemos la oportunidad de tener conferencias, completo soporte de códecs, tanto de audio, que tenemos una gran variedad de códecs de audio, personalización de funciones de voz sin límites. En datos tenemos agendas telefónicas como LDAP, CDR, codec transcoding, backup del sistema, grabación de llamadas y correo de voz o fax a email. En movilidad tenemos que podemos integrar a nuestro CM softphone apps, sean para Windows, Mac, teléfonos móviles, etcétera. Podemos monitorear nuestro negocio a distancia, ya que podemos tener la capacidad de recibir notificaciones a nuestro correo de cualquier situación o problema que esté presentando el equipo, y también podemos recibir correos incluso de voz a nuestros correos electrónicos. Podemos conectar múltiples oficinas a través de varios UCM, podemos integrarlos y que estos funcionen como sucursales. En la parte de video tenemos videollamadas cara a cara, es decir, podemos llamarnos entre teléfonos de video, integración de videovigilancia, podemos integrar incluso nuestros teléfonos de video con cámaras Granty, video zip. Esto, bueno acotarlo en este punto. Aló, disculpen, ¿me escuchan bien ahora? ¿Aló? ¿Aló? Ok. Integración de videovigilancia y zip video
Esto nos da la oportunidad a través de nuestros teléfonos SIP hacer llamadas a nuestras cámaras Grandstream y así poder ver qué está sucediendo en tiempo real. ¿Ok? Y tenemos soporte de codes de video. Incluso tenemos los codes más importantes y más populares del mercado. Ok, empezaremos eh, enfocándonos en la parte de voz. ¿Ok? Para pequeñas y medianas empresas. Perfecto. Configurable. Nos permite enrutar llamadas, crear una IVR o operadora automática, desviar llamadas, capturar llamadas. Esto cuando una extensión timbra y nadie la contesta, se puede capturar la llamada desde la propia extensión. Ok, música en espera, transferencia y grupos de timbrado. Conferencia. Permite realizar múltiples puentes de conferencias o cuartos de conferencia. 3 para la UCM 6102 y 6 para la UCM 6108. ¿Ok? La UCM 6102 y 04 con un máximo de 24 participantes. Aquí quiero aclarar que son 24 participantes incluso en los 3 cuartos al mismo tiempo. Es decir, que la suma de los 3 cuartos deben dar 24 o en un solo cuarto puede haber 24 participantes. Igual acotación aplica para la UCM 6108 y 16. Tiene una capacidad de 32 participantes distribuidos entre los 6 cuartos de conferencia. Soporta los codes de voz más populares. Tenemos una gran variedad de codes de audio, como lo pueden ver allí en el slide. Tenemos codes de alta definición como el G722 o codes de alta compresión como el G729 o ILBC. Soporta memoria USB de gran capacidad de hasta 2 teras. ¿Ok? Aquí vale acotar que el formato soportado solamente es GPT y NTFS. Esto nos permite, ¿verdad?, a expandir el almacenamiento de nuestra UCM para así poder añadir muchas más grabaciones de llamadas a la memoria e inclusive tener mayor capacidad de grabación de registro de llamadas y tener la capacidad también de incluso guardar archivos de fax de que se graban en la UCM en nuestra USB. Seguridad. En nuestro UCM poseemos un firewall integrado, ¿verdad? Que nos permite agregar mayor seguridad tanto IP como VoIP al equipo. Poseemos seguridad de capa 2 con el protocolo 802.1x. Tenemos cifrado SRTP y TLS. Tenemos un acceso Web UI a través del protocolo HTTPS. Tenemos manejo de listas blancas y listas negras. ¿Ok? Video. Ok, empezaremos con la parte de video hablando de nuestra capacidad de nuestros teléfonos Grandstream de realizar videollamadas. Es decir, podemos hacer llamadas de video entre dos teléfonos Grandstream e incluso podemos hacer conferencias entre ellos mismos de video. Soportamos los codes más populares del mercado como lo es el H264, H263 y H263P. Y nos podemos integrar a nuestras soluciones de videovigilancia a través de nuestro servidor UCM y a través de llamadas SIP. Estas llamadas SIP tienen capacidad de video, ¿ok? Entonces creamos con esto una solución muy completa de integración a nuestro UCM. Las cámaras se registrarán en la PBX como otro anexo. Esto es muy importante aclararlo, ya que todo el video y todo el audio que se va a recibir y a enviar a través de las cámaras es a través del protocolo SIP. Ok, podemos tener incluso audio de 2 vías, así que pudiésemos usar estas cámaras como intercomunicadores. Podemos incluso iniciar llamadas por disparo de alarma. ¿Qué quiere decir esto?
que nuestras cámaras sí, ¿verdad? Van a poder detectar movimientos si se les configura y una vez que detecten algún tipo de movimiento o alarma, pueden hacer una llamada directa a nuestro teléfono de video y así poder ver qué está ocurriendo en tiempo real. Datos. Registro detallado de llamadas CDR. Ok, tenemos un registro detallado de llamadas que lo podemos filtrar tanto por día, por troncal, por fecha y por hora. Este registro puede ser descargado para el manejo de facturación. Podemos monitorear el hábito de llamadas de cada uno de las personas que estén allí ingresando a la central por medio de la extensión. Integra agendas telefónicas y servidores. Esto nos permite manejar el protocolo del DAP. ¿Ok? Podemos sincronizar los terminales SIP a nuestro UCM, más no podemos sincronizar el terminal con el UCM. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos descargar la agenda telefónica del UCM, más no modificar o hacer cambios en la agenda del teléfono y cargarla al UCM. Entregando comunicaciones de datos de forma segura y confiable. Tenemos nuestra opción Email Forwarding, que nos permite enviar correos de voz a correos electrónicos, y Fax to Email, que nos permite enviar faxes a nuestro correo electrónico a través del formato PDF. Backup del sistema. Nunca pierda la configuración del sistema. Es decir, podemos ahora realizar backup a través de nuestra tarjeta SD o USB conectada a la UCM Grandstream. También podemos hacer un backup a un servidor externo a través del protocolo SFTP y podemos hacer programación de backup automático. Es decir, podemos programar que el UCM realice durante ciertas horas del día un backup de la central. Movilidad. Nuestra OCM nos permite realizar o monitorear nuestro negocio a través de ciertas aplicaciones. Podemos recibir alertas en tiempo real de videocámaras vía internet, que era lo que les explicaba antes. Hable y escuche y observa a través de cámaras IP. Podemos ver en tiempo real qué está sucediendo en nuestro negocio. Acceso a archivos de forma remota. Podemos acceder a grabaciones de llamadas vía Web UI a través de redes externas. Podemos recibir correos de voz a email y fax a email. Ok, esto es un escenario, ¿verdad? En donde nuestra central UCM 6100 puede manejarse sin problema. Fíjense que tenemos una oficina principal en Boston y una oficina secundaria que sería un depósito en Los Ángeles. Ok, podemos ingresar a nuestro UCM a través de redes externas por medio del protocolo HTTPS. Podemos conectar a través de los puertos FXS, teléfonos análogos y faxes. Podemos incluso conectar cámaras Grandstream a través de extensiones IP. Podemos agregar troncales SIP o de proveedores SIP hasta 50 y podemos incluso integrar el UCM de Boston con el UCM de Los Ángeles para así poder hacer llamadas internas entre extensiones de los mismos. Escenarios típicos con una oficina. Aquí tenemos este escenario que es muy típico y muy importante aclararles a ustedes, ya que se nos presenta, por ejemplo, la oportunidad de negocios donde el cliente posee una central análoga convencional con cierta cantidad de teléfonos análogos, ¿ok? Por ejemplo, tienen una cantidad de 200, 100 teléfonos análogos y ustedes les pueden ofrecer la solución, ¿verdad?, de cambiar esa central por una central Grandstream, una central SIP. El cliente obviamente no va a hacer una gran inversión comprando 200 teléfonos de momento. Entonces aquí es donde entra nuestra solución como nuestro gateway o IAD análogo digital, ¿verdad? El cual nos da la capacidad de conectar teléfonos análogos y llevarlo a telefonía digital.
Entonces ya el cliente aquí, por ejemplo, invertiría solamente en el UCM y en el IAD para poder conectar sus teléfonos. Ok, tenemos IAD de varias capacidades que van desde 4 puertos hasta 48 puertos. Ok, oficina IP moderna. Aquí tenemos el caso más común, que es una oficina IP donde tenemos nuestra UCM conectada a teléfonos y cámaras IP. Incluso podemos conectar ATA con un teléfono análogo, si tenemos algunas oficinas con teléfonos análogos todavía. Oficina IP con troncales SIP. Ya a ese modelo se le anexan troncales de algún proveedor de servicios SIP para poder así proveer o dar mayor capacidad de salidas a la PCTN, a nuestro UCM. Ahora, tenemos como método de integración de pequeñas y medianas empresas, el método de conectar un HT502 en una oficina remota o pequeña, con capacidad de fax y teléfono análogo, a nuestra oficina principal a través de Internet. Esto nos da mayor flexibilidad y movilidad a la hora de implementar la solución. Escenarios típicos con múltiples oficinas. Este escenario se presenta mucho en empresas un poco más grandes que manejan un poco o mayor capacidad de usuarios. Podemos tener una oficina en Nueva Zelanda, una en Australia, o en Austria, disculpen, una en Canadá y una en Hong Kong. Estas oficinas o estos UCM se pueden interconectar entre sí sin que dependan de un UCM maestro, es decir, cada UCM es independiente. Se pueden hacer troncales SIP en modo peer a través de ellos y, por ejemplo, podemos llamar entre extensiones de Nueva Zelanda y Hong Kong, de Hong Kong y Canadá, de Canadá y Austria, etc. Además de esto, ¿verdad? Podemos incluso utilizar las troncales SIP o análogas de cada una de esas UCM a la distancia. Por ejemplo, Nueva Zelanda puede usar las troncales SIP de Hong Kong para realizar llamadas, Hong Kong puede usar las troncales SIP de Austria para hacer llamadas. Esto dándonos la oportunidad de abaratar costos a la hora de implementar o de realizar llamadas a través de alguno de esos países. Ok, en este punto vamos a ver todo lo concerniente a la instalación de nuestro UCM 61X o los primeros pasos de instalación. Trataremos de las interfaces del UCM 61XX, conectando el UCM 61XX a la red, uso de la pantalla LCD y acceso al Web UI. Ok, primer paso al conectar nuestro UCM, en este caso la 6102 y 6104, es conectar al puerto WAN el cable RJ45, el cable UTP. Ok, luego conectamos la alimentación. Una vez este enciende, veremos que el LED de WAN se iluminará en verde sólido, ok, y en la pantalla LCD mostrará la dirección IP del dispositivo. Cuando él enciende está por defecto en modo de DHCP. Por último, conectamos las líneas FXO o los teléfonos o faxes en los puertos FXS. Para la UCM 6108 y 6116 vamos a tener una diferencia. Estas UCM poseen un solo puerto Ethernet, por ende solo se conectarán al puerto LAN de dichas UCM. Luego se implementarán los mismos pasos que en el UCM anterior, conectar la alimentación. Una vez este inicie, observamos que el LED de WAN se iluminará en verde sólido y la pantalla LCD mostrará la IP. Por último, se conectarán las líneas a los puertos FXO del equipo. Ok, aquí veremos un breve resumen de las opciones que posee nuestra pantalla LCD en nuestro UCM. En el menú LCD del UCM vamos a encontrar dos botones en la parte inferior o lateral del mismo, dependiendo del modelo.
un botón que nos va a indicar una flecha y otro botón donde nos indica un OK. Estos botones nos permitirán navegar a través del menú de la pantalla LCD de nuestro UCM. Allí podremos ver eventos, donde mostrará eventos críticos del sistema. Vamos a ver la opción de información del equipo, donde veremos versión de hardware y software, número de parte MAC y tiempo el último tiempo de inicio. Información de red. Podremos ver tanto si es de HCP, IP estática o triple PoE, qué dirección IP tiene y qué máscara de su red tiene. En menú de red podemos ver los ajustes de la red LAN WAN, ¿ok? Si está en DHCP, IP estática y triple PoE, incluso lo podemos cambiar. Menú de fábrica, podemos realizar una prueba a la pantalla LCD y al fan cooler del equipo. Información web, podemos ver en qué protocolo está el acceso web, si es HTTP o HTTPS y el puerto de acceso al mismo. ¿Cómo acceder al Web UI del UCM C1XX? Conectaremos la PC a la misma red del UCM. Se va a abrir el explorador ingresando la IP que vimos anteriormente en la pantalla LCD. Haciendo https la IP previamente indicada por la pantalla LCD, puerto de acceso. Ok, recordando que por defecto nuestro UCM está activa en modo HTTPS y el puerto de ingreso es 8089. Ok, luego que ingresamos, agregamos el password, el username y el password al web UI para ingresar al menú. Una vez que estemos en el menú, vamos a ver la página de inicio, que es la pantalla de estado. Allí vamos a ver el estado tanto de troncales como de extensiones, cuartos de conferencia, estado de interfase, lote de parqueo y cola de llamada. En el estado del sistema se verá información general como la versión del firmware o del sistema, el uso de la información de red, el uso de la memoria y el uso de los recursos, como ven en nuestras láminas. Ajustes iniciales del sistema. En esta sección veremos configuración de red, cambio de clave de administrador, directorio telefónico del DAP, acceso a HTTP, configuración de email y ajuste de la hora. Los siguientes ajustes serán tratados en esta sección de la siguiente manera. Serán divididos en ajustes WAN, ajustes LAN, ajustes de capa 2 de seguridad de capa 2 y por forwarding. Aquí debemos recordar y aclarar que los ajustes LAN y por forwarding solo están disponibles en la 6102. ¿Por qué? Porque es la única UCM que posee router incorporado. La UCM 6104 no posee router incorporado a pesar de poseer dos puertos Ethernet. Solamente trabaja en modo bridge cuando está utilizando los dos puertos. Y para la UCM 6108 y 6116 tiene solamente un puerto Ethernet. Ok, ajustes de red. En la red puede ser configurada de la siguiente manera: DHCP, IP estática o con el protocolo triple PoE. La UCM 61XX puede ser configurada como cliente DHCP. En ese caso se necesita un servidor DHCP en la red local. Esto se ve mucho en el caso de la 6104, 6116 y 08, que no poseen router incorporado. El equipo puede ser configurado a usar una IP estática. En algunas condiciones, dependiendo del proveedor de internet, se pueden configurar el UCM a trabajar en modo triple PoE. Ajustes de red. El puerto Ethernet del UCM puede ser configurado para usar 802.1x, protocolo de acceso a puertos de red que se implementa en los switches, ya que es un protocolo de capa 2. Ok, este protocolo nos provee un mecanismo de autenticación el cual soporta los siguientes algoritmos.
EAP MD5, EAP TLS, EAP PEAP versión 0 y MSC HAP versión 2. Cambio de clave de administrador. Importante a la hora de iniciar la configuración, realizar el cambio de clave de administrador para mayor seguridad y del acceso al equipo. Se recomienda, como en todos los casos, usar al menos 8 caracteres. Estos tienen que ser alfabéticos en mayúsculas y en minúsculas. Tienen que haber dígitos y caracteres especiales. Acceso a HTTP. Usado para el Web UI. Este puede usar HTTP o HTTPS por defecto. Recomendamos el uso de HTTPS por razones de seguridad. Por seguridad, no trate de usar los puertos estándares para HTTP y HTTPS, que son el 80 y el 443. Ok, nuestro UCM por defecto trae tanto en HTTP como en HTTPS el puerto 8089 configurado. Si desea, las solicitudes realizadas al puerto 80 pueden ser redireccionadas. No es recomendable. Es decir, que si usted solamente ingresa la dirección IP del UCM, él la va a redireccionar al puerto 8089, pero esta opción no es recomendable debido a problemas de seguridad. Configuración de correo electrónico. La configuración de email puede ser usada para envío de correos de voz a email, envío de fax a email, envío de notificaciones, o sea, notificaciones de alarma o alerta del UCM a email para eventos importantes del sistema. ¿Ok? Se configura habilitando o deshabilitando TLS dependiendo del proveedor o del servidor SMTP al cual se vaya a conectar. Se coloca el servidor SMTP o la dirección del mismo, se coloca el username y el password, ¿ok? Y se agrega la dirección de correo electrónico en el sender y luego se salvan y aplican cambios. Configuración de hora y fecha. Actualización automática a través del servidor NTP, DHCP opción 2, DHCP opción 42 y zona horaria autodefinida. Configuración manual. Puede ser usado cuando la actualización automática no funciona. ¿Qué nos quiere decir esto? Podemos incluso utilizar nuestro UCM como servidor NTP. Nuestra UCM también puede ser un cliente NTP. Podemos activar las opciones de nuestro router, de nuestro servidor de DHCP, como la opción 2 y 42 para NTP, y podemos incluso seleccionar la zona horaria o colocar la hora manualmente. Configuraciones NTP. Servidor NTP incorporado con reloj en tiempo real, lo que le decías anteriormente. Fácil sincronización con todos los dispositivos conectados al UCM 6100. Configuración. Configuración del rango de extensiones, segmentación, extensiones de usuario y extensiones de conferencia. Importante. Aquí antes de empezar a configurar el UCM debemos seccionar, ¿verdad?, nuestras extensiones. Debemos asignarle un rango de extensiones tanto de usuarios como de conferencias y otras por el estilo. Parámetros para la configuración de extensiones. Nivel de privilegio, importante, nos da la oportunidad de decir si una extensión puede realizar llamadas locales, nacionales o internacionales. Contraseña, la contraseña zip de registro de la extensión. Contraseña del correo de voz para ingresar al menú del correo de voz. Dirección de email para que cuando nos llegue un correo de voz, este sea enviado a nuestra dirección de correo. ZIP o AJAX, es decir, nuestras extensiones pueden ser o en protocolo ZIP o en protocolo AJAX. Estrategia, podemos seleccionar qué equipo o qué dirección IP, qué rango de direcciones IP o si cualquier dirección IP puede registrarse esta extensión. Códex, los códex de audio y video utilizados por esa extensión y detección de fax. Podemos incluso asignar la detección de fax y cuando se transfiere un fax a esta extensión, esta puede ser tomada por la UCM.
Aprovisionamiento automático o configuración cero. Esta es una función anexa en nuestro equipo, ¿verdad? Que nos permite autoconfigurar nuestros equipos, nuestras terminales SIP. ¿Ok? Vale acotar que este aprovisionamiento solo se realiza para productos Grancy. En el aprovisionamiento se tratarán los siguientes puntos: archivos de configuración XML, aprovisionamiento automático, aprovisionamiento manual. Ejemplo 1, UCM y terminales en la misma LAN, y el ejemplo 2, UCM y terminales en redes diferentes. Ok. Existen tres métodos de aprovisionamiento de nuestro UCM C1XX. Tenemos el método por zip subscribe, tenemos el método por NDNS, tenemos el método por DHCP opción 66. El método zip subscribe es el que se utiliza cuando el equipo, al ser conectado a la red, inicia, nuestro equipo Grandstream, y él envía un mensaje zip subscribe a una dirección IP múltica. Todo ello para localizar el servidor zip y poder así realizar el aprovisionamiento. Una vez que le envía el subscribe a la dirección múltiple, el UCM utiliza el UCM C1 que utiliza este mensaje para descubrir las características del terminal, el cual luego envía un zip notify proporcionando el URL para descargar el archivo de configuración. Es decir, el equipo toma la URL del archivo de configuración del UCM. Ok, el MDNS, cuando el terminal inicia, él envía solicitudes de DNS a través de una dirección múltica, y el UCM también responde con su dirección IP, ya una vez localizado el equipo. Y con DHCP opción 66, que solo es posible a través del UCM 102, cuando está funcionando como servidor DHCP, el URL de aprovisionamiento es pasado usando la opción 66. Esto lo vamos a ver a mayor profundidad más adelante. ¿Cómo se aprovisiona el equipo? El equipo inicia y realiza el descubrimiento, el UCM. Es decir, el equipo envía el zip subscribe y el UCM recibe el zip subscribe, realiza el descubrimiento, se le asigna una extensión al equipo, se crea un archivo de configuración, envía la URL de descarga al equipo, el equipo descarga la configuración y reinicia con su nueva configuración. Archivo de configuración XML. Los archivos se guardan en la carpeta ZCCGI de nuestro UCM. ¿Ok? Por ejemplo, el UCM utiliza HTTPS por el puerto 189 de fábrica, ¿cierto? Como lo vimos anteriormente. De este modo, un equipo con Mac, como se ve allí en el slide, puede descargar su configuración usando el siguiente URL: https se coloca la IP del equipo, el puerto de acceso al equipo, la carpeta que previamente le dije que era ZCCGI, y el archivo de configuración XML. Con esa dirección ya el equipo descarga el archivo del UCM. El archivo de configuración generado por el UCM configura múltiples parámetros como información de usuario y autenticación de las cuentas zip, ajustes de red como puertos a utilizar y modo NAT adecuado al entorno, ajustes de llamada como dial plan, activación de intercom, voceo y configuración de cliente LDAP para utilizar el directorio telefónico generado automáticamente. ¿Ok? Aprovisionamiento automático, ajustes del UCM C1XX. Lo primero que debemos hacer es habilitar la configuración 0. Una vez esté habilitado, dependiendo del método a elegir, podemos, tanto si va a ser de forma automática, habilitar la asignación automática de extensiones, o si es de forma manual, habilitar la captura de extensiones. ¿Ok? Fíjense que en uno y en otro tenemos un rango de extensiones a utilizar. ¿Ok? Una vez hemos hecho esto, ¿verdad?
el UCM al iniciar, o el UCM cuando se conecta un teléfono Grandstream a la red, él automáticamente al detectar el teléfono, aprovisiona el teléfono enviándole una de estas extensiones configuradas manualmente aquí. Él les envía las extensiones al teléfono y al teléfono queda aprovisionado. Esto de manera automática. Si escogen la manera manual, ¿verdad? Tenemos para detectar el equipo 3 métodos de escaneo, como es el PIN, el ARP y el SID Message. Solo debemos colocar, ¿verdad?, la IP del equipo o le colocamos, por ejemplo, si queremos hacer un escáner a un rango de IP, colocamos aquí 255 para que escanee toda la red, y con esto hace un escáner a toda la red detectando los equipos, y una vez detectado, en la opción Edit, que se ve aquí, entramos y podemos ir configurando las opciones del equipo manualmente. Ok, una vez que estemos dentro de la opción editar, veremos que nos aparece la dirección MAC del equipo y la dirección IP del mismo. Una vez que tenemos esto, asignamos la extensión y guardamos cambio. Ok, este es el escenario típico de implementación del aprovisionamiento cero. En este punto, ¿verdad?, se conectan los equipos al switch de la red donde se encuentra el UCM, y una vez conectados los equipos, él empieza a aprovisionarlos automáticamente si se habilita la opción que les dije previamente. La segunda manera de aprovisionamiento es cuando se encuentran en redes diferentes. Aquí es importante utilizar la opción 66 para indicarle la dirección de aprovisionamiento a nuestros equipos. ¿Ok? Bajo esta modalidad del UCM no puede descubrir los terminales de la red LAN. Se necesita utilizar el método de aprovisionamiento manual. Se pueden asignar usando DHCP opción 66 el URL de aprovisionamiento. Ok. De esta manera, ¿verdad?, el equipo que esté en la red remota solicita al router de la red remota a través de opción 66 una dirección de aprovisionamiento, el cual el router le da, y una vez que se la da al equipo remoto, este se conecta al UCM, y el UCM, al detectar esa solicitud de conexión, aprovisiona el equipo remoto. Configuración de troncales análogas. Importante. El primer paso, ¿verdad?, será asignar los canales o puertos FXO que va a contener esa troncal análoga. Podemos asignar o una o un grupo de 4, 8 o 16 en el dado caso del UCM 6116. Podemos asignar hasta 16 canales análogos a una misma troncal análoga. Ok, una vez hacemos esto, colocamos el nombre de la troncal análoga. Luego de ello, configuramos la detección de tono de ocupado. Importante aclarar que el tono de ocupado es aquel tono que le indica a la PBX que la llamada ha sido cortada, ¿ok?, o ha sido terminada. Como tenemos un equipo digital, es imperativo configurar este tono para que el equipo detecte el corte de llamada y corte la comunicación. ¿Ok? Tenemos detección de tono de ocupado usado para detectar el tono de ocupado de la línea y desconectar la llamada. Tenemos contador de los tonos ocupados, repeticiones del tono de colgado necesarias para desconectar la llamada, detección de congestión. Este es el tono final que se escucha en el teléfono cuando se queda descolgado, que es el tono fuerte que aparece allí en el teléfono. Ok, usado para desconectar la llamada en caso de tono de descongestión. Si él escucha este tono, corta la llamada. Repeticiones del tono de congestión. Estas repeticiones, ¿verdad?, lo que nos indican es en qué
en qué ciclo de la señal él va a realizar el corte, porque puede realizarlo en el primer ciclo de la señal, en el segundo o en el tercero, o el que usted elija. ¿Ok? Tenemos la opción de ganancia RX y TX. Este es el caso típico en que o yo no escucho bien al que me llama, o el que me llama no me escucha bien. Uno allí tiene la oportunidad de aumentar la ganancia. Tenemos uso de Caller ID. Allí vamos a tener el caso de que ciertas operadoras ofrecen el servicio de Caller ID. Si este no está disponible en su operadora, recomiendo desactivar el servicio. Ok, detección de fax. Si se va a hacer la detección de fax directamente en la troncal o no. Esquema de Caller ID. Tenemos que en el esquema del Caller ID pueden ofrecernos diversos esquemas, pero tenemos un método de detección de Caller ID automático allí en ese menú desplegable, si no lo conocemos. Ok, tenemos el Visiton o tono ocupado por países. Aquí vale acotar que esto no se cumple en la mayoría de los casos. Debería tener cada país un tono estándar de corte, pero no se aplica en muchos de los casos. Por esa razón, tenemos la opción de detección PSTN, que es la que vemos aquí. Esta opción nos permite de manera automática detectar el tono de corte de la línea y así evitarnos la tarea de configurarlo manualmente, y también nos permite que en la mayoría de los casos las proveedoras de servicios no te dan esa configuración, realizarlo de forma automática. Configuraciones de troncales SIP. Ok. Existen cuatro modalidades de configuración para SIP y Ajax. Tenemos troncal SIP y registro de troncal SIP, troncal Ajax y registro de troncal Ajax. La troncal SIP, esa opción es el modo PIR, y la troncal Ajax, el modo PIR para la troncal Ajax. Ok. Luego de ello se colocará el nombre para fácil identificación, el nombre del host que sería la IP del servidor SIP, por así decirlo, el usuario de autenticación y la clave de así requerirlo. ¿Ok? Para las troncales PIR no requerimos de usuario ni contraseña. Solamente colocando el nombre del host ya podemos tener conexión a la troncal destino. Tenemos allí múltiples opciones como lo es el transporte, si es UDP o TCP, si queremos mantener el Caller ID de la troncal. Ok, tenemos la configuración de algún identificador o nombre de identificador llamado Caller ID, y tenemos en activar Pin Qualify la opción de monitorear nuestra troncal para saber si está activa o no en ese momento. Tenemos también la detección de fax, SRTP, si queremos codificarle el audio a la voz, y activar la sincronización LDAP para sincronizar una agenda telefónica con otro UCM, porque inclusive un UCM externo nos puede dar la opción de enviarnos una agenda telefónica a través del protocolo LDAP. ¿Ok? Configuraciones troncales SIP o Ajax en modo registro. Al igual que en PIR, se va a colocar en el nombre de host, el servidor de la troncal. ¿Ok? Colocamos el tipo de transporte. Importante, vamos a ver nuevos campos como es el nombre de usuario y la contraseña, y el ID de autenticación en este lado. Colocamos qué códex deseamos que vayan por esa troncal. ¿Ok? Por último, tenemos la opción From Domain y From User desde el dominio del usuario, que es la capacidad de colocar en el encabezado front del mensaje SIP el usuario y el dominio que requiere nuestro servidor SIP. Contestadora automática IVR. Ok, esta sección descubrirá los siguientes puntos: grabar o subir el archivo de voz utilizado en el IVR, creación del IVR, configurar las acciones para la entrada de TMF, incluyendo eventos de error y tiempo de espera, enrutamiento de llamadas entrantes al IVR y reglas de tiempo y fecha.
Por último, veremos consideraciones de seguridad. Contestadora automática. Lo primero que debemos hacer antes de configurar el IVR es cargar nuestro prompt o notificación de voz. Es el mensaje al inicio de nuestro contestador automático en IVR que le indica al usuario que llama hacia dónde direccionar la llamada. ¿Ok? Eso se carga en la opción notificaciones del IVR. ¿Ok? Se puede cargar incluso de dos maneras. Se puede grabar una nueva notificación a través de un teléfono SIP conectado a nuestro UCM, o se puede cargar la notificación a través de un archivo de audio. ¿Ok? Cuando seleccionamos la opción de grabar una notificación del IVR, ¿ok? Colocamos el nombre del archivo, el formato en el cual vamos a grabar el archivo y el número de extensión mediante la cual vamos a grabar el archivo. Es decir, cuando uno selecciona la extensión en este punto y presiona grabar, la llamada va direccionada a nuestro teléfono SIP y una vez que vaya direccionada a ese teléfono va a timbrar y al contestar la llamada la operadora le va a decir pasos que debe realizar para empezar a grabar su mensaje de voz. Ok. Cargar notificación para el IVR, importantísimo. En esta opción se carga el archivo de audio de IVR. ¿Ok? El archivo de sonido debe estar codificado en PCM, 16 bits a 8000 Hz. ¿Ok? En mono con un formato MP3 o WAV. Incluso podemos un archivo ULA, ALA y GSM. Ok, fíjense que tienen que tener el sufijo ULA o .ALA y el tamaño del archivo debe ser de 5 megas máximo. Les digo que ya al configurar el archivo en mono y la frecuencia de muestreo 8000 Hz, un archivo de 5 megas es un archivo de larga duración. Ok. Luego que hemos configurado nuestra notificación de voz para nuestro IVR, vamos a la opción de PBX, funciones de llamadas IVR, crear nuevo IVR. En este punto empezamos a configurar todo lo que es nuestro IVR. Fíjense algo, un ejemplo de esto sería cuando usted llama a un banco la contestadora automática le dice presione 1 para compras, presione 2 para venta, si conoce el número de extensión digítelo ahora. Ok, ahora aquí dentro de esto vamos a configurar esas opciones. Primero empezaremos colocando el nombre o identificación del IVR. Una vez hemos hecho esto, la extensión se coloca automáticamente por defecto. Okay. Sí, es posible tener una copia de esta presentación al final de la misma. De hecho, la vamos a cargar a nuestro canal de videos en YouTube, Grand Stream Latam. Lo van a poder conseguir dentro de unos días. Ya va a estar disponible para que lo puedan ver al final. Ok, continuamos. Marcar otras extensiones es la opción que les planteaba donde uno puede discar la extensión si la conoce. Ok, marcar troncales incluso se puede marcar un número telefónico y enrutarse por una troncal de salida cuando se reproduce el IVR. Permiso. Puede ser, estos permisos tienen mucho que ver con marcar troncal, es decir, cuando la persona tiene la capacidad de marcar, de realizar una llamada durante el IVR, cuando digite el número, aquí podemos filtrar que sean solamente llamadas internas, locales, nacionales o internacionales. Ok, notificación de bienvenida. Aquí vamos a colocar el archivo de voz que grabamos anteriormente. Tiempo límite. Una vez que se reproduce el IVR, ¿cuánto tiempo va a esperar a que usted ingrese un dígito para luego repetir nuevamente el IVR? Notificación del tiempo en espera. Si el tiempo en espera se vence, esos 10 segundos, luego del IVR se vence, ahí podemos colocar un mensaje como, por favor, digite un número o seleccione una opción. ¿Ok?
Notificación inválida es un mensaje también que se puede cargar que va a indicar si usted colocó un número telefónico o una extensión inválida, le va a decir que el número que ingresó es incorrecto. Por último, los tiempos que vemos aquí abajo, estos tiempos de espera, son los bucles o los ciclos en los cuales se va a repetir el IVR. Si se repite una vez, por ejemplo, 2 veces o 3 veces, dependiendo de si usted no ingresó un número, se venció el tiempo límite, se vuelve a repetir, o si ingresó algún valor inválido. Por último, tenemos los eventos de tecla presionada. Este es el punto donde dice presione 0 para hablar con la operadora. Ejemplo, la operadora tiene la extensión 2, usted la configura aquí. Pulse 1 para venta. A lo mejor tiene 10 vendedores con 10 extensiones y aquí en un ring group están las extensiones de venta. Pulse 2 para compra. Puede aquí configurar un ring group para compra. Incluso puede anexar un correo de voz si quiere dejar un mensaje de voz al cliente. Puede ingresar a una conferencia. Puede colgar la llamada incluso. Puede incluso ir a otro IVR también. Y podemos tener escalas de IVR, de hasta 5 IVR. Contestadora automática de IVR. Ahora vamos a las reglas de llamada. Tenemos reglas de salida y reglas de entrada. ¿Ok? Esto se configura en PBX, rutas de llamadas básicas y rutas entrantes. Cuando decimos aquí uso del IVR es porque estamos aplicando la regla de entrada a nuestro IVR. ¿Y qué le estamos diciendo aquí? Aquí le estamos diciendo a nuestro IVR los días o las horas en que se va a reproducir el IVR en ese día. Fíjense que podemos incluso configurarlo por semana, que se reproduzca de lunes a viernes, o por día, si es algún feriado o día en específico del año donde usted no va a estar en el trabajo y pueda reproducirse ese IVR. ¿Por qué? Porque vamos a tener horas laborables, horas no laborables y feriados. Y si usted desea que tanto en horas laborales y horas no laborales funcione el IVR, ¿verdad? O un IVR distinto, tiene que configurarse de esa manera. Ok. Configura el destino de la ruta de entrada hacia un IVR. Esto es el time condition. ¿Qué queremos decir con esto? Que podemos enrutar llamadas, ¿verdad? A través del tiempo y a través de IVRs diferentes, como se ven aquí. ¿Qué nos indica esto? Aquí tenemos 4 destinos diferentes. El primer destino cumple con un tiempo en específico y se va a ir a un IVR en específico. El segundo destino cumple con un horario en específico y se va a otro IVR. Incluso pudiésemos configurar extensiones, ring group, etcétera, con esta opción. Enrutamiento de llamadas. Rutas entrantes. ¿Cómo redireccionar sus llamadas? Ok, aquí hago una acotación antes de continuar. Las troncales análogas no enrutan por DID, ya que las troncales análogas no trabajan con DID, sino con Caller ID. Ok, así que dicho esto, empezaremos a configurar nuestras rutas entrantes. Primero, tenemos nuestro patrón DID solo para troncales SIP. Ok, luego seleccionamos troncal. Esto quiere decir que aquí en nuestra opción de crear nueva regla de entrada, ¿verdad? Tenemos la opción de agregar el patrón DID aquí en esta opción. Luego tenemos que seleccionar la troncal, ¿ok? Que está aquí arriba. Una vez seleccionamos la troncal, podemos configurar llamadas directas al IVR, que es el default destination, que ven aquí. Podemos colocar si es un IVR, a una extensión, a un grupo de timbrado, un correo de voz, etc. Podemos configurar allí. Luego tenemos rutas entrantes por horario, que era lo que les explicaba anteriormente. Podemos configurar un horario, un día
o una fecha en específico hacia donde se van a enrutar esas llamadas. Incluso podemos enrutar las llamadas entrantes por caller ID. Ejemplo, si determinado número llama a nuestro IBR que lo direccione directamente al jefe de la compañía, al encargado de ventas o al personal de mantenimiento, dependiendo del número telefónico que llame a nuestra compañía. Enrutamientos de llamadas. Ok, capacidad para limitar llamadas entrantes según caller específico o el caller ID específico. Ok, esa función existe en estos momentos y aquí la podemos ver. Aquí vamos a separar esto en dos. De este lado colocamos nuestro DID o el número que marca la persona que llama. Y del lado derecho colocamos el caller ID, que es el número de la persona que llama. Entonces, en conclusión, el izquierdo, el número que marca la persona que llama y el derecho, el número de la persona que llama. Ok, con esto podemos enrutar las llamadas a través de un default destination, ¿verdad? Podemos enviar a una extensión, a una conferencia, a un call queue, o a llamada, a un ring, un paging o intercom group, a un IBR, a un voicemail, a una extensión de fax. Incluso en estos momentos tenemos otra función también como a un número externo. Podemos llamar también a cuartos de conferencia, etcétera. Enrutamientos de llamadas. También podemos configurar la condición de tiempo, como les expliqué anteriormente, por día, por semana, por hora. Lista negra. Podemos incluso agregar a una lista negra caller ID que no nos interesa que nos llamen, ¿verdad? O personas que deseamos evitar que nos llamen, anexamos sus números telefónicos en esta lista negra y ya no nos podrán llamar. Regla saliente. ¿Cómo puedo redireccionar las llamadas? Ok, aquí tenemos que tener en cuenta el patrón de marcado como primera opción. Ese es el número que marca usted en su teléfono SIP para sacar una llamada por la troncal. ¿Ok? Ese patrón de marcado tiene que coincidir con el número que usted marcó para que salga la llamada por esa troncal. Seguridad de las rutas. ¿Ok? Que son los niveles de privilegios. Se le puede colocar internacional, nacional, local, etc. Agregar o eliminar dígitos. Esta opción que está aquí. Podemos incluso eliminar estos dos 9 como nos indica aquí. Los primeros dígitos del número que se marcan se pueden eliminar o incluso anteponer o en prepend podemos anteponer números a ese número que se marca. ¿Ok? Enrutamiento de llamada. El enrutamiento de llamada se puede utiliza privilegios o para seguridad. Entonces, estos privilegios tienen una escala, ¿ok? Donde la internacional es la mayor y la interna es la menor. Una persona que tenga un permiso internacional de llamadas puede también realizar llamadas nacionales, locales e internas. Más una persona que tenga un permiso nacional solo podrá hacer llamadas locales e internas, como muestra la gráfica aquí. Un permiso internacional puede sacar llamadas por una troncal nacional o una troncal internacional, pero la persona que tenga un permiso o la extensión de permiso nacional solo podrá realizar llamadas nacionales más no internacionales. Tenemos una segunda opción que es el filtro de Caller ID. Esta opción se utiliza solamente para seleccionar qué extensiones yo deseo que saquen llamadas por esa troncal. Porque ya que no queremos usar niveles de privilegio, no nos interesa usar un privilegio que sea local, nacional, internacional, etcétera, podemos utilizar, ¿verdad? O tenemos la opción de anexar las extensiones que deseemos que saquen llamadas. Incluso tenemos un Custom Dynamic Route que nos permitirá, ¿verdad? En lugar de anexar las extensiones una a una, si son un rango muy grande, colocar un rango de extensiones como lo vemos aquí.
¿Cómo se usa el patrón de la ruta saliente? Tenemos que tener en cuenta que antes de colocar el patrón, debemos colocar un underscore. Una vez colocamos el underscore, podemos colocar cualquiera de estos patrones que vemos aquí. N va a ser cualquier dígito del 2 al 9, punto va a ser un comodín donde coincide con uno o más caracteres del patrón anterior. ¿Qué quiere decir esto? Si yo coloco X punto, por ejemplo, va a hacer coincidir los números del 0 al 9 de cualquier longitud. Por ejemplo, si coloco X punto, si yo marco un número 1, 1, 5, 8, por ejemplo, el punto me indica que el primer número es del 0 al 9, coincide con este, y luego, como tengo un punto, cualquier número de cualquier longitud que vaya entre 0 y 9 lo va a hacer coincidir. Este coincide, este coincide, este coincide, y sale la llamada. Tenemos el comodín o el símbolo de exclamación, coincide con el 0 más caracteres del patrón anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que así aquí vaya un 2, una N o una Z, si yo le coloco exclamación, él va a hacer coincidir un número al comienzo, que sea como por ejemplo la N, que va del 2 al 9, y los siguientes pueden ir del 0 al 9. CDR y mantenimiento. Registro detallado de llamadas CDR. Ok, tenemos en nuestro CDR, tenemos filtros en CDR, detalles de llamadas, descargas de registros, .csv y estadísticas de CDR. Ok, en mantenimiento también poseemos la capacidad de actualizar firmware, realizar copias de seguridad, limpiador, muy importante para evitar que nuestro disco interno se llene o llegue a su máxima capacidad, restablecimiento o reinicio del equipo, registro de eventos del sistema, notificaciones de email, ¿ok? En las funciones de seguridad tenemos funciones de seguridad preventivas como defensa dinámica, defensa estática, fail to ban, una aplicación que nos permite incluso tener mayor seguridad contra mensajes zip directamente, lista negra, lista blanca de IPs, ¿ok? Aquí les tengo con unas consideraciones de seguridad muy importantes a la hora de implementar su UCM. Protección basada en hardware. Aísle el equipo de cualquier agente externo. Tablas IP. Cree unas tablas IP para poder filtrar esas direcciones y crear una lista blanca y negra para acceder. La de la lista blanca y rechazar la de la lista negra. Filtrar esas direcciones. Crear tu lista blanca y tu lista negra. Fuerte nivel de contraseñas para el web UI. Minimizar el acceso web a través incluso de una VPN hacia la UCM. Contraseña SIP compleja. No use los puertos comunes en las comunicaciones VoIP, como el 5060 y el 10.000 al 20.000. Seguridad de red. Firewalls. Configuración de firewall interno del UCM, así como el de la red. En caso de que el UCM esté detrás de un router. Nunca deje las claves por defecto. Cámbielas al momento de realizar la configuración inicial. Use como mínimo de 8 a 12 caracteres alfanuméricos, mayúsculas y caracteres especiales como lo dije anteriormente. VPN. También nos permitirá ingresar al UCM solamente a través de una VPN para restringir el acceso a otras personas al mismo. Se recomienda realizar gestión remota por medio de VPN. Así nos evitamos el problema de abrir puertos en nuestro router y que cualquier persona de afuera pueda entrar. Podemos crear una VPN directa y solo a través de la VPN podemos entrar al equipo. Seguridad VoIP. Al igual que vimos en la sección anterior, en seguridad VoIP también tenemos que tener una fuerte o generar contraseñas fuertes, que ya del UCM por defecto la genera automáticamente. ¿Ok?
Registro SIP, limitar solamente a una IP o subnet autorizada. Esto es lo que yo le hablaba con estrategia. Tiene la capacidad de permitir a todas las personas o cualquier IP registrarse a esta extensión, solo la de la subred local o solo un IP en específico. Y cambiar los puertos SIP o AYA. Utilizar uno diferente al 5060 o al 4569. Seguridad VoIP. Ok, en el transporte SIP puede utilizar SIP TLS, muy bueno porque él codifica la señalización SIP. Ok, podemos agregar incluso certificados TLS, podemos eh, codificar la voz a través de SRTP, podemos habilitar el permiso y control de llamada, podemos activar el PIN de llamada, es decir, en cada extensión podemos asignar una contraseña de salida de llamadas, así cada extensión deberá ingresar una contraseña para poder sacar una llamada a través de una troncal. O incluso podemos activar este PIN desde la troncal. Ok, ya para finalizar, quería decirles que voy a hacer una configuración para ustedes, o vamos a ver la configuración para ustedes de una o de dos UCM enlazadas. Y luego vamos a ver la configuración de un E1 PRI. ¿Ok? Javier, o alguna configuración básica, o sea, no tengo alguna configuración básica, pero la UCM te permite en general crear extensiones de una manera rápida y depende de cómo la vayas a usar, porque por ejemplo, no se permiten configuraciones básicas porque no sabemos si vas a usar una troncal análoga, una troncal SIP, una troncal digital o Ajax, o de repente vayas a usar 5 a 100 extensiones, si requieres algún tipo de seguridad en específico. Por esa razón no tenemos una configuración básica. Pero con gusto, eh, si deseas asesoría, pudieses abrir un ticket de soporte en nuestra página web y nosotros con gusto te ayudaríamos a solventar esas dudas. Ok, son dos troncales análogas y 5 extensiones. Pero esas son preguntas ya un poco más extensas y bueno, si quieres ahorita cuando veamos la configuración del UCM 510 vas a ver algo allí y te puedes ir guiando. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Como le dije yo, no hay una configuración básica para el equipo. O sea, es una pregunta muy genérica. Si ustedes requieren de una configuración en específico, pueden consultarla con nosotros a través de nuestro portal web, a través de nuestro sistema de ticket y nosotros encantados le ayudaremos a solventar sus dudas. ¿Puertos POE tiene cada sistema? Esa pregunta la realiza Juan Luis Martínez Rea. Solamente tiene un puerto POE nuestros equipos. Recuerde que el 6102 y 04 tienen dos puertos Ethernet y solamente uno solo de esos puertos tiene acceso PoE o capacidad PoE. En el UCM 6102 tienes puerto WAN y puerto LAN. El puerto PoE sería el puerto LAN. Y en el UCM 6104 tienes el puerto LAN 1 y LAN 2, donde el PoE sería el puerto LAN 2. Nuestras UCM, tanto la 6102 hasta la 6116, poseen capacidad de manejar hasta 50 troncales SIP y 500 extensiones. Vale acotar aquí que es la suma de las dos. Nosotros cuando decimos 500 terminales SIP, nos referimos a extensiones y troncales SIP al unísono. Es decir, que podemos tener 50 troncales SIP y 450 extensiones, 20 troncales SIP por ejemplo, y 480 extensiones. Es la suma de las dos. Sí, efectivamente, en todos los
los conmutadores poseemos capacidad de dos extensiones análogas o dos puertos FXS, Marco. Sí, de hecho, en nuestro canal de YouTube, GrandStream Latam, podrán conseguir webinars y tutoriales de configuraciones de nuestro UCM y otros equipos también. De hecho, este webinar será cargado a nuestra página, a nuestro canal de YouTube para que ustedes lo puedan ver en el momento que deseen. La operadora automática. La operadora automática puede contestar tantas llamadas concurrentes como soporte el UCM. Es decir, si es un UCM 6102 y tiene capacidad, ¿verdad? O sea, su capacidad de llamadas va a ser la capacidad de respuesta de Ciber. Así que las puede contestar todas sin problema. ¿Alguna otra pregunta? Capacidad inicial de las 6510. Sí, cómo no. Ella posee capacidad de manejo de 2000 extensiones, 2000 terminales zip, hasta 50 troncales zip también maneja. Eh, es una central que te maneja un solo E1 o T1 o J1 telefónico, ¿verdad? Posee dos puertos análogos o dos puertos FXO y tiene mayor capacidad de procesamiento ya que posee un procesador de 1 GHz de 4 núcleos y memoria RAM de un giga de RAM. Y la capacidad de almacenamiento incluso mejora mucho. Tiene 32 GB de memoria RAM. ¿Cuántos IAD soporta cada sistema? Nos pregunta Juan Luis Martínez. Ok, la cantidad de IAD en realidad no es lo importante. Lo importante sería eh, la cantidad de extensiones o de troncales que vayan hacia esos IAD. Fíjense, por ejemplo, los IAD de puertos FX o análogos, eh, si son 50 troncales zip que soporte el UCM, va a poder soportar 50. Si hablamos de FXS, ¿verdad? Podemos soportar 500 terminales zip, es decir, que la suma de la capacidad de FXS de cada IAD sea de 500. ¿Me explico? O sea, que no sería tanto la cantidad de IAD, sería más la cantidad de puertos FXS de esos IAD. Ok, en este momento les voy a mostrar un ejemplo de configuración de dos UCM, ¿verdad? Interconectados. Denme un segundo, por favor. ¿Logran ver mi pantalla? Excelente. Aquí tenemos, en breve les proporcionaré mi información de contacto para que así puedan aclarar algún otro tipo de dudas que no hayan sido aclaradas aquí en el webinar. Ok, fíjense que tenemos acceso en estos momentos a un UCM 6510 y un UCM 64. ¿Ok? El UCM 6104 está conectado, ¿verdad? A través de una troncal SIP, en modo peer, al UCM 6510. Que vemos a continuación. ¿De qué manera se conectó? Ok, lo primero que hicimos fue crear una troncal void entre los dos equipos. Ok, esta troncal se debe crear en modo peer, como lo vemos a continuación. En el hostname, la dirección IP de la central a la cual nos queremos enlazar. Solamente colocamos esto y salvamos cambio.
Ese es el primer paso para la conexión. Una vez que hagamos esto, del lado de la UCM destino, obsérvese que tiene la misma IP que coloqué allá, creamos una nueva. Esta troncal va a ser igualmente en modo PIR, pero se va a apuntar hacia el UCM 6104. Fíjese que la dirección 192.168.78.227 que aparece aquí. Una vez hayamos creado la troncal VoIP, comenzamos creando nuestras reglas de salida. Fíjense, yo primero creé, ¿verdad? En cada una de las extensiones o de las UCM, en la 6104 tengo la 2005 y en la 6510 tengo la 1002. Aquí era el punto donde yo les decía que deben crear rangos diferentes de extensiones entre UCMs. Si vamos a interconectar UCM, no pueden tener el mismo rango de extensiones, tienen que ser diferentes. Porque al momento de crear la regla de salida, si yo coloco extensiones similares, la UCM piensa que la llamada no va a ser una troncal, sino que ella está buscando la extensión dentro de su mismo rango de extensión. ¿Ok? Una vez que hayamos separado esto, creamos nuestra regla de salida. Vamos a empezar con la 6104. La 6104 va a realizar llamadas hacia la 6510. Por esa razón, la 6510, ya que tiene la extensión 1002 o el rango 1000, cuando creamos la regla de salida, colocamos como patrón 1000, 1 y 3X, que significaría, el primer número sería 1 y cualquier número del 0 al 9 repetido 3 veces, ¿ok? Dándonos opción entre 1000 y 1999. Luego seleccionamos el privilegio, yo lo coloco interno porque van a ser llamadas entre extensiones, y luego asignamos la troncal de destino. Salvamos y aplicamos cambio. Una vez que hacemos esto, aquí mismo en la UCM 6104 hay que crear las reglas de entrada. Pero ¿hacia dónde va a llegar la llamada? Va a llegar hacia mis extensiones de la 6104, ¿cierto? Como es una regla de entrada y va a llegar a mis extensiones de la 6104, yo reviso qué extensiones tengo. Tengo que mi rango es la 2000, ¿verdad? Tengo una extensión 2005 y en la regla de entrada voy al patrón y coloco 2000. 2 y 3X, cualquier número entre 2000 y 2999. ¿Ok? Como destino coloco by DID por DID, porque recuerden que el DID es el número que marca la persona, ¿verdad? Que se está comunicando, que está llamando. Es el número que marca. ¿Ok? Y debajo, en DID Destination, solo esa llamada se enrutada a extensiones. No a extensiones de cuartos de conferencia, ni extensiones de call queue, ni a ring. Solo extensiones de usuario. ¿Ok? Salvo y aplico cambio. Ahora en el 610 aplico lo mismo. Ahora yo en el 6510 me dirijo a las extensiones 2000. Por esa razón, en el UCM 6510 creé la extensión 2XXX para extensiones de 2000 a 2999 y selecciono mi troncal Río. ¿Ok? Y mi privilegio interno, porque es una llamada interna. Para mis reglas en el rango de extensiones 1000 y se van a conectar a mi extensión 1000, yo en la troncal Río le coloco como patrón 1000. Ya con esto tengo total interconectividad entre las dos UCM. ¿Ok? Luego de esto, lo único que nos queda es llamar entre UCM para corroborar la configuración. Siempre recomiendo que si yo tengo privilegio en salida de la UCM 6510, en la entrada también debe colocarse, filtrar la extensión. Si yo coloco un privilegio mayor, es porque voy a indicar que voy a salir por una troncal, sea una llamada local, nacional o internacional.
¿Ok? Lo siguiente que veremos, ¿verdad? Es la configuración de E1. Fíjense, aquí tengo configurado un E1. Aquí están mis canales disponibles, son 32 canales, ¿ok? Y ellos se van a configurar de la siguiente manera. Nos vamos a ir a PBX, configuraciones de hardware, hardware digital. Una vez estemos aquí, vamos a editar. Una vez que estemos aquí en digital, fíjense, primero saber qué tipo de configuración o tramo vamos a colocar. E1, T1, J1. Latinoamérica, toda Latinoamérica posee E1 en su mayoría. Ok, reloj. Colocamos esclavo. ¿Por qué? Porque nosotros clientes E1 de nuestro servicio. Tercero, señalización. Tenemos PRI, SC7 y MFCR2. Ya que en este caso estamos configurando PRI, yo coloco CPE. ¿Por qué? Porque PRI tiene dos opciones. O eres NET, que eres el proveedor, o eres CPE, que eres el cliente. ¿Ok? Como yo soy cliente, coloco PRI CPE. El LBO, la ganancia y el código y reproducir el RBT local no se van a configurar, se van a dejar intactos como se observa de esa manera. Son valores que no hace falta configurarlo. Incluso el LBO nos indica hasta la distancia donde se encuentra el E1. O sea, no es algo configurable de momento que sea de importancia. En las configuraciones avanzadas tenemos el tipo de conmutación. Importante saber si es Euro ISDN, en el caso de PRI, si es NI2, si es DMS100 o todas las siguientes. Por experiencia les digo que la mayoría de los E1 PRI en Latinoamérica utiliza Euro ISDN. ¿Ok? Verificación de línea. Importante también. Tenemos que saber qué tipo de codificación posee nuestro E1. Si es HDB3 o si es AMI. Si esto no está realmente bien configurado, no vamos a tener sincronización con el E1. Estos valores usualmente nos los da el proveedor de servicio. Ok. El tipo de conmutación, Javier, en general son Euro ISDN para PRI en Latinoamérica. En general. De hecho, esa información te la tiene que facilitar tu proveedor de servicio. ¿Ok? Son configuraciones que ellos mismos tienen allí de plano. Ok, Martín, ahorita vamos a ver un ejemplo de MFCR2. ¿Ok? Por último, tenemos que configurar el bit de verificación, por así llamarlo. Nada más poseemos CRC4 y tenemos que saber si el proveedor de servicio posee ese servicio o no. Si no lo posee, lo colocamos en none. ¿Qué causaría si colocamos uno u otro? Ejemplo, el cliente, el proveedor no tiene capacidad de o el servicio CRC4, simplemente vamos a ver que las llamadas se cortan a través de ciertos periodos de tiempo. O van a tardar en sacar llamadas porque se le agrega a la trama este bit que puede causar alguna pérdida de sincronía. Por último, el D-Channel o el Channel D del E1 que podemos colocar en qué canal lo queremos dejar. Está por defecto en 16. Y estos son planes de marcado del E1, del proveedor del E1. Si la mayoría no te coloca ninguno. Pero si en dado caso tengan algún proveedor con un prefijo allí colocado, ellos se lo tienen que facilitar. Indicación PRI, estas indicación PRI son señalizaciones, estos no afectan el funcionamiento de nuestro E1 y por ende ninguna de estas opciones son importantes a la hora de configurar un E1. ¿Ok? Estos son los básicos de configuración de un E1. Ahora,
como, como me dijo Martín, usan R2 en México. Por ejemplo, estoy emulando con un E1 telefónico que tengo, una central E1 Grandstream, el E1 PRI. Fíjense que aquí yo soy el maestro, ¿ok? Ahora vamos a configurar un MFCR2, ¿ok? Lo dejo en maestro y aplico cambio. Como ven de este lado, yo estoy siendo proveedor. Fíjense que el proveedor maneja todo este tipo de parámetros, ¿verdad? Pero incluso en el MFCR2 es más sencillo, ¿ok? La única diferencia es que aquí en la variante tenemos muchos países con diferentes variantes y en ejemplo, tú estás en México, colocamos México. Esto debería ser en todos los países, o sea, que tienen su variante deberían aplicar la misma. Por ejemplo, México, Argentina, Brasil, República Checa, Colombia, Ecuador, Indonesia, la aplica internacional, México, Filipinas y Venezuela. Son los únicos que utilizan MFCR2. ¿Ok? Seleccionamos México y de este lado, el tipo de codificación de línea son los ceros y unos que vamos a ver en la codificación digital, esa es la más se codifica, y CRC, el video de verificación de la trama. ¿Ok? Salvamos y aplicamos cambio. Una vez hemos hecho esto, o una vez yo proveedor hice esto, ahora estoy de este lado. Verán, el E1 en el estado, una vez que aplique cambio, se ha desincronizado. ¿Ok? Ahora vamos a configurar el MFCR2. Vamos a hardware digital, E1. Una vez estemos aquí, ¿verdad? Colocamos MFCR2, México, ¿ok? Y luego, de este lado dejamos HDB3 y CRC4 como vimos anteriormente. Esta es la configuración 1. Les quiero aclarar, ¿verdad? Que lo más importante que tienen que tener en cuenta a la hora de configurar en un E1 es que seas esclavo o maestro, siempre vas a ser esclavo porque eres cliente. Eso siempre tienes que tenerlo allí en cuenta. Segundo, el tipo de señalización, si es MFCR2 o si es PRI o si es SC7. ¿Ok? Tercer punto, la codificación, muy importante. Sin esta codificación no se sincroniza el E1. Y por último, si ahí está el servicio de verificación de trama activo en el proveedor de servicio. Eso es lo más importante. De ahí en adelante no habría problema en configurar los otros valores. Esos son los valores más importantes para sincronizar el E1. Ok, por último y para finalizar, les voy a mostrar un ejemplo de cómo configurar una cámara o integrar una cámara a nuestro UCM Grandstream. Sí, exacto, solo se asignan. Fíjense dónde vamos a asignar los DID. En la ruta entrante, creamos una regla de entrada, ¿verdad? MFCR2. Y aquí colocamos, por ejemplo, si tengo 30 números, el número sea 8, 7, 1, 22, 16, por ejemplo. Aquí tenemos que también tener en cuenta algo. Muchos de los proveedores solamente envían los últimos 4 números del E1. Tienen que tener en cuenta eso. Probablemente envíen todo el DID o envíen solamente los últimos 4 números. Tener en cuenta eso. Una vez sepamos el número, le colocamos por destino la extensión, ejemplo, Rafael. Y una vez que hagamos esto, ¿verdad? Ya cuando marca ese DID, cuando cualquier persona marque ese DID, se va a
directamente a la extensión D, por ejemplo. Y para salida, si nosotros queremos que Rafael, por ejemplo, ya les explico. Rafael, cuando llame a otra persona, aparezca ese DID, nos vamos a troncales VoIP, disculpen, digitales, y aquí tenemos la opción de DO. Esto es para salida de llamada. Entonces, ¿qué les decimos aquí? Que la extensión 101 de Rafael va a tener el número 871-2216. Cuando él llame, las personas van a ver en su Caller ID ese número telefónico. Por favor, antes de realizar esta configuración, verificar con su proveedor de servicio que esté habilitado ese servicio. Muchos proveedores no habilitan este servicio y solo forza que las llamadas que salen número piloto. Tienen que verificar muy bien esto con su proveedor de servicio. Ok, por último, para finalizar, ¿verdad? Vamos a crear o vamos a anexar una extensión zip a una cámara. Ok. Primer paso, yo voy a agregar esta extensión sin la Grandstream. Está aquí. Ok, cuando uno ingresa la IP de la cámara, esto es una 3674. Ok, cuando ingresamos al IP de la cámara, nos vamos aquí a configuración, ingresamos el usuario y la contraseña. Una vez dentro, nos vamos a la configuración zip. Y al igual que lo hacemos con nuestros teléfonos, registramos a nuestro UCM. Colocamos UCM1, que sería el notificador del UCM o del servidor al que nos vamos a conectar. Es la dirección IP del servidor zip. Como ven aquí, es la 79103. 192.168.79.103. El outbound no lo vamos a utilizar. Zip User ID. El Zip User ID es el número de la extensión. Ok, lo colocamos en la cámara, es la 100. El Authenticated ID, si yo no le coloco nada o lo dejo en blanco, ¿verdad? Como está en esta extensión, déjame decir dónde está el Authentication ID. Ok. Okay. Aquí está. Y hay autenticación. Como está en blanco, debo colocar el mismo número de extensión. Se repite. Y la contraseña, el Authenticate Password es la contraseña zip. Recuerdan que les dije que tenía que ser una contraseña compleja. Aquí está. El UCM la genera automáticamente compleja. Ok. La colocamos aquí. Y ya no deberíamos figurar más nada. Todos estos valores que están por aquí para configuraciones ya más específicas. Entonces, configuramos nombre de la cuenta, servidor zip, zip user ID, authenticated ID y contraseña. Más nada, esta es la configuración más básica que se le hace a la cámara. Luego, salvamos cambio. Una vez salvemos cambios, la cámara se va a registrar a nuestro E1. Como lo ven aquí, la IP 192.168.7923, que es la de nuestra cámara, como lo ven aquí, se ha registrado a la central. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora simplemente en 100 voy a poder ver el video que vemos aquí en pantalla de la cámara. ¿Ok? Ya pues tiene opción de micrófono y audio. Podemos inclusive escuchar lo que escucha la cámara y hablar hacia la cámara y que la cámara a través de unos altavoces pueda transmitir nuestra voz. ¿Alguna pregunta hasta ahora?
No, o sea, se ve fluida la cámara. Sucede que recuerda que estamos en Click to Meeting y allí no se va a ver el video fluido. Estamos a través de un streaming de video y ustedes todos lo van a ver un poco lento, pero realmente la cámara se ve muy fluida. De hecho, fíjate que es HD la cámara. Tiene una buena resolución, pero simplemente es por eso. Y puede que lo vean un poco más lento ustedes allá. ¿Alguna otra pregunta que tengan que quieran realizar? ¿Algún tipo de configuración específico que desean configurar y tengan alguna duda? Ok, dame un segundo, yo te voy a conseguir un UCM, un teléfono 2160. Dame un segundo. Esperar que cargue. ¿Alguna otra pregunta? ¿Logran ver la presentación? Ok, pueden hacerme algún tipo de preguntas mientras cargo la presentación en pantalla. Ok, Israel, el soporte con los tickets. Fíjate que tenemos un tiempo de respuesta no superior a 2 horas en tickets nuevos. Ok, nosotros ofrecemos soporte a través del sistema de ticket, a través de correo electrónico, llamadas directas, sí y solo si es aprobado o se ha creado un ticket de soporte previo y se ha autorizado a la llamada. También podemos tener soporte por Skype, pero siempre se trata de filtrar todo por el sistema de ticket, ya que por allí se lleva el control del soporte. Ok, Israel, el horario de soporte es de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde, hora de Venezuela, GMT-4:30, ok, de lunes a viernes. ¿Qué parte de México se encuentra? Guadalajara. Ok, Marcos. Ustedes tienen las 12:16 en este momento en Guadalajara. Nosotros tenemos las 12:46. Sería alrededor de las 7:30, de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde, hora de Guadalajara. ¿Logran ver mi pantalla? Perfecto. Ok, fíjense. En el 2160 y la gran mayoría de nuestros teléfonos Grandstream poseen esta, a diferencia del teléfono GXB 3275 y 3240. ¿Ok? Para registrar una extensión solo toca ir a la cuenta, ¿verdad? En este caso voy a ir a la cuenta 5, que no tiene nada registrado, ¿verdad? Y solo queda configurar como hicimos en la cámara, ¿verdad? El número o el nombre de la cuenta, yo le voy a colocar UCM1, el servidor zip, que es la dirección IP L1, 79103, y luego nos queda solamente colocar el SIG User ID, Authentication ID y Password. ¿Ok? Voy a buscar una extensión que no esté ocupada, la 127. Ok, verificamos que en el ID de autenticación esté en blanco. Si esté en blanco, coloca la misma extensión que está aquí arriba. En el Password Authenticate vamos a colocar
la contraseña zip. Y por último, salvamos y aplicamos cambio. Es muy sencillo de verdad. Ah, disculpen, faltó activar la cuenta. Ok, son en realidad 4 puntos básicos que uno necesita saber o que uno va a llenar a la hora de hacer un registro. Sería el servidor zip, el zip user ID, el authenticated ID y el password. Esos son los puntos realmente importantes. Ya con esto podemos registrar fácilmente nuestra extensión. ¿Ok? Recuerden que siempre la extensión no se va a registrar inmediatamente. Dependiendo de dónde se encuentre el equipo, puede que haya un delay en el registro. Recuerden también que aquí en la UCM, en la parte de arriba, tenemos un icono de actualización, el cual nos permite, ¿verdad?, actualizar la información. Y luego de ello, fíjense que ya está actualizado, ¿verdad? Es la 7809, ya está registrado el teléfono. Y aquí tenemos que es la 7809. Pero fíjense que no, o sea, tienen que siempre actualizar la ventana porque no es algo que tú vayas a ver en tiempo real. Tienes que siempre refrescar porque es una página web, de hecho. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta que tengan por allí? ¿Algún tipo de duda? Horario centro de México. Ya te digo, dame un segundo, por favor. Tendríamos que la hora centro, imagino, es Ciudad de México. Tenemos la misma hora de Guadalajara, de 7:30 a 5 de la tarde. Ok, ok. Como muestra, ¿logran ver la presentación? Perfecto. Ok, me despido sin antes no informarles que nos pueden seguir en nuestras cuentas de Twitter, @GranLatam, y en Facebook, en Facebook Grandstream Networks. También estamos en nuestro canal de YouTube, que es relativamente nuevo, Grandstream Latam, nos pueden buscar por YouTube y por Google Plus. Espero que le haya sido de ayuda en este webinar de hoy. Me encantó haber compartido con ustedes y bueno, estamos a disposición de ayudarlo en cualquier tipo de duda o pregunta. A través de nuestro sistema de tickets podemos atender a todas sus dudas. Y me despido de ustedes, que tengan una feliz tarde y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.